Hola, soy Faz y en este vídeo voy a contestar una pregunta que me hicieron a través de una de las redes sociales que uso, en el que una persona me estaba comentando de qué tan difícil, o mejor dicho, qué herramienta o framework de JavaScript elegir, ya que él había escuchado acerca de React, había escuchado acerca de Angular, de Vue y muchos otros frameworks como Meteor o Ember. Y en realidad decía de que él estaba empezando a aprender y qué framework escoger al final de todo, porque son, en realidad cada uno es un mundo diferente. Entonces, en este vídeo voy a explicarte básicamente qué frameworks, o mejor dicho, qué ventajas tiene cada uno. En realidad he escrito un post de mi blog acerca de los mejores frameworks de JavaScript. Así que simplemente tienes que ir al post que voy a dejar en la descripción del vídeo, pero en este vídeo voy a mostrarte las páginas de cada framework y explicarte un poco acerca de ello y por qué quizás te interese uno o otro. Vamos a ir primero a Google y vamos a buscar a Angular JS. Angular JS quizás fue el framework llamado el modelo vista o model view whatever o modelo vista cualquier cosa. Lo que quiere decir es de que esta fue una de las propuestas más, hace años fue una de las propuestas más, digamos, más populares para hacer aplicaciones SPA propuestas por Google. AngularJS se volvió tan popular que incluso ya hoy en día ya no está utilizando esta versión, sino está utilizando, ya está en la versión 4. Y prácticamente Angular se hizo muy popular porque permitía hacer de una manera muy sencilla aplicaciones muy complejas. Así de simple. Por ejemplo, si querías tener una aplicación que teniera animaciones que arrastrara como una aplicación de escritorio, como que tuviera conexiones a red y todas esas cosas, era muy simple hacerlo con Angular. Y de hecho, hoy en día muchas empresas aún lo utilizan y es por eso de que Angular todavía tiene soporte. Pero él ya tiene las nuevas versiones de Angular IO y Angular 4, así que es una de las propuestas que ahorita te voy a mostrar a su página oficial. Además, AngularJS se popularizó también a otra herramienta muy conocida llamada Ionic. De hecho, vamos a buscar Ionic. Y Ionic es la propuesta de hacer aplicaciones móviles con Angular. Esta es la última versión de Ionic. Y esta versión de Ionic te permite hacer aplicaciones móviles con tecnología web, es decir, hacer aplicaciones móviles con HTML, CSS, JavaScript y Angular. Esta es la última versión de Ionic y te permite hacer aplicaciones pero con Angular 2. Angular 2 en este caso, vamos a ir a su página oficial. Angular 2, o también conocido como Angular.io. Simplemente la página que vas a ver enfrente es la página oficial del framework Angular, en su versión 2. Él es prácticamente este es un framework que utiliza un lenguaje llamado TypeScript, que en realidad es JavaScript, pero con funcionalidades agregadas. Si quieres saber más de TypeScript, busca en mi canal acerca de TypeScript. Pero probablemente hasta ahorita aún te esté quedando la duda de por qué escoger Angular. No te voy a recomendar Angular, ni React, ni cualquier otro framework. Simplemente te voy a decir las ventajas de cada uno. Y en este caso Angular, la ventaja que tiene es de que viene con muchas librerías que te permiten hacer prácticamente las funcionalidades muy básicas de una aplicación web. Una aplicación, ojo, no un sitio web, sino una aplicación. Y que además él se jacta de decirte de que te permite hacer aplicaciones multiplataformas a una velocidad muy alta y que posee herramientas muy fáciles de usar, como por ejemplo TypeScript, y que te permite revisar, autocompletar en un editor de código, y que además posee su comunidad que ya venía desarrollándose desde Angular, la primera versión, y que ahora está muy unida a Angular 2. Si quieres empezar, simplemente vas a su documentación, aunque también he empezado a subir vídeos de Angular en mi canal, así que simplemente échales un ojo. Por otro lado, si te interesa otro framework, por ejemplo React, que también es muy popular, de hecho vamos a ir a Google y buscar de nuevo la página oficial de React, es React.js. Básicamente es un framework que, a diferencia de Angular que está propuesto por Google, React.js está propuesto por Facebook y Instagram. Bueno, en realidad sería por Facebook, ya que Facebook posee tanto Instagram como otras herramientas sociales como WhatsApp. En realidad, React
te voy a decir quizás por qué la propuesta que ellos hicieron de React. Y es de que Facebook, al momento de que tú entras a su interfaz, probablemente esta interfaz es realmente rápida y él no se encarga de actualizar prácticamente pedazos de código, o mejor dicho, él no se encarga de renderizarte toda tu página de vuelta. Esto puede sonar complicado, pero en realidad no lo es. Es decir, que cuando tú navegas, has visto esa intermitencia de que las páginas se refrescan. Por ejemplo, yo ves esa página en blanco, es de que prácticamente toda la interfaz empieza a cargarme. React.js lo que permite es de que te permite reutilizar componentes. O mejor dicho, si yo doy clic aquí, por ejemplo, has visto que no me apareció la página en blanco y es debido a que ellos están utilizando React. De hecho, solo ha cambiado el contenido, la barra no ha cambiado en absoluto. Doy clic en Docs y básicamente no ha cambiado en absoluto, el contenido nada más está cambiando. Eso es prácticamente React. React te permite hacer aplicaciones realmente rápidas que se asemejan a aplicaciones de escritorio, incluso tienen la misma velocidad, pero con la facilidad que nos extiende digamos, una manera muy fácil de desarrollar a través de componentes que pueden ser compartidos por muchos desarrolladores. En realidad, esta es la sintaxis de React. En estos momentos se está utilizando su sintaxis que se llama JSX, que en realidad es JavaScript, pero que se asemeja a sintaxis de HTML para que la puedas escribir de una manera mucho más fácil. Te recomiendo que aprendas React si lo que te interesa es tanto hacer aplicaciones web y aplicaciones móviles, al igual que Angular. ¿Por qué? Porque React se extiende con otro plugin, mejor dicho, no es un plugin, se extiende, digamos, con un framework, o mejor dicho, simplemente se extiende con una alternativa, sería el nombre, que se llama React Native. React Native es prácticamente el Ionic de Angular. Es decir, Ionic le permitía hacer Angular aplicaciones móviles a partir de tecnologías web. React Native es contrario a Ionic. También te permite hacer aplicaciones móviles. Pero a diferencia de Ionic, React Native te permite hacer aplicaciones nativas. Es decir, como si fueran desarrolladas exactamente digamos, Android para Java, o mejor dicho, si es como si estuvieras desarrollando prácticamente con lenguajes como Java o simplemente los lenguajes que utilizaríamos para las aplicaciones nativas de iOS o prácticamente para cualquier móvil. Es decir, que React Native te permite hacer prácticamente aplicaciones como si las estuvieras desarrollando en Java o en Swift en caso de que estés desarrollando para iOS. Prácticamente React Native te permite hacer todo esto de una manera muy fácil y de nuevo con la sintaxis de React.js. React.js simplemente te permitía utilizar componentes, entonces React Native es de la misma manera. Si ya aprendiste algo de React.js, lo puedes extender con React Native y de esa manera puedes facilitar tu aprendizaje. Es una gran propuesta que tiene Facebook. De hecho, si buscas qué aplicaciones están desarrolladas con React Native, está su aplicación de Facebook, está Instagram y muchas otras empresas que están apostando, Airbnb y muchas otras empresas que están apostando a React. Muy bien, esto es para hacer aplicaciones nativas, pero de nuevo te estaba hablando de aplicaciones de frameworks de frontend. Entonces, otro framework que también es muy popular es llamado Vue.js. Vue.js es prácticamente el framework, en lo personal creo que es el framework más fácil de aprender y realmente muy divertido de desarrollar. Vue.js básicamente tiene una fácil integración con otros proyectos de backend. Por ejemplo, puedes hacer server-side rendering, o mejor dicho, renderizado del lado del servidor, que te permite, digamos, construir tu interfaz y servirla desde tu servidor, de lo que hace tu aplicación mucho más rápida. Además, él combina lo mejor quizás de Angular, de React, de Ember y lo junta todo en un paquete bastante minificado. En realidad, Vue.js quizás es la mejor propuesta si lo que quieres es no complicarte mucho. Pero, pero la desventaja es de que su comunidad no es tan grande como la de React y Angular. Pero en realidad está creciendo, así que esto puede cambiar en el futuro. Así que si también te interesa Vue.js y tanto React y Angular, te recomiendo ver los vídeos que tengo en el canal. Otra cosa, el otro framework que también quizás te interese es llamado Meteor. Meteor quizás es el framework más, digamos, más versátil
o fue uno de los frameworks que tuvo la propuesta de ser más versátil, debido a de que él separa tanto la lógica de JavaScript, tanto del servidor como el del frontend. Y esto es realmente genial. Tú lo puedes integrar con frameworks como React, como Angular. Incluso él ya posee integración con MongoDB, que es una base de datos ya escrita en JavaScript. Y que obviamente tú utilizas el lenguaje JSON o algo que él llama Bison para guardar datos como alternativa a las bases de datos SQL. Luego posee integración también con Aurelia y con NPM, y también podrías hacer aplicaciones móviles gracias a Córdoba. Meteor es quizás el framework que posee, digamos, la ventaja de tener tu código muy estructurado y muy separado, tanto para desarrollar aplicaciones de cliente como desarrollar aplicaciones de servidor. En realidad, este quizás sea uno de los primeros frameworks que mostró su integración de aplicaciones híbridas, perdón, aplicaciones universales quizás, porque React te permite, al poseer React JavaScript del lado del cliente y no de JS del lado del servidor, prácticamente pues, completó algo que se llamó aplicaciones universales, que te permitía integrar, o mejor dicho, te permite integrar aplicaciones tanto del frontend como del backend en una sola. Ahora, ¿qué framework escoger? Ahí la pregunta, y la respuesta que te voy a dar es simplemente que no escojas ningún framework si es lo que estás aprendiendo. Si ya sabes JavaScript, si ya sabes lo suficiente de JavaScript, probablemente ya no importe mucho del framework. Al final lo que te va a importar es mucho más aprender el lenguaje, porque los frameworks van y vienen. Por ejemplo, la primera versión de Angular JS que te mostré fue una versión muy popular del framework, pero cuando salió la segunda versión no utilizó JavaScript, sino TypeScript. Y mucha gente se molestó específicamente por eso, porque lo que había aprendido antes ya no les servía. Obviamente los que ya sabían JavaScript no les daba prácticamente igual, porque solamente tendrían que aprender un poco más de TypeScript, que tampoco es muy difícil. Así que te recomiendo primero aprender las bases de JavaScript y luego ir por un framework que realmente cumpla con tus expectativas. Pues te recomiendo leer muy detalladamente y detenidamente el blog escrito acerca de los frameworks de frontend, y prácticamente a partir de ahí decidirte. Así que por este vídeo voy a dejarlo aquí. Si tienes alguna duda, un comentario o cualquier cosa, no dudes en decírmelo, y no te olvides de compartir el vídeo, suscribirte. Y de esa manera me ayudas a que yo pueda seguir subiendo contenido de una manera diaria. Y gracias por ver.